Yo creo que la cancina es una muy buena opción para aquellos que han tenido la enfermedad, porque en una sola dosis tú estás protegiendo posiblemente a virus que no sean, cepas que no sean protegidas con la enfermedad inicial. Muy bien, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5 y pues como siempre haciendo contacto contigo, ya saben que estamos también en Facebook Live y además en el app de Fuego, ustedes van a través de Play Store y de Apple Store. Tengo el gusto de estar con el doctor José Guevara Aguirre, quien está con nosotros en esta mañana. Doctor, bienvenido. La pregunta recurrente, ¿cómo están los casos de COVID-19? Supuestamente ya las medidas se van a aligerar y pues ya podremos salir en la noche y ya podrá haber más circulación. ¿Usted cree que es conveniente, luego de haber visto que los casos han bajado por el confinamiento parcial? Bienvenido, doctor. Bueno, yo tengo la experiencia del hospital Interhospital. Ajá, yo lo sé. Tuvimos hasta 110% de ocupación. Casi la gran ocupación fue producida por el COVID y tuvimos que hacer hasta sobre camas, llamamos, poner más camas hospitalarias para poder atender a la población. Y en este momento no tenemos pacientes con COVID positivo ya. No hay. Se curaron todos los que se curaron, Okay. un porcentaje altísimo. Y los que quedan, creo que hay uno o dos, pero no están negativos. Pues no estamos recibiendo casos nuevos. Yo el último caso nuevo que me acuerdo de haber recibido vino el uno de Santa Rosa y el otro vino el 26, o sea, de fuera de Guayaquil. Entonces, creo sí. que ha habido una baja sustancial en los casos. ¿Y usted por qué cree que se ha dado esta baja sustancial? Primero porque hubo las medidas de confinamiento que fueron buenas, que bajó mucho. Por supuesto que las medidas de confinamiento no pueden ser toda la vida, entonces yo creo que la medida hay que irla modificando, ¿no? Así es. En este momento yo no veo casos de COVID en Interlab, que también llevo el control, ha bajado sustancialmente y la mortalidad también ha bajado mucho. Aunque siempre la mortalidad por COVID es un fundamento que para mí no tiene veracidad. ¿Por qué? Porque los hospitales no ponen siempre la causa de muerte como COVID, sino que a veces ponen causas secundarias que se han producido en el COVID. Por ejemplo, o sea, la veracidad para usted es aún más grave. O sea, no menos grave, sino más grave. No, yo creo que lo que hay que hacer es usar el término, ¿cuál es el diferencial entre el 2019 de casos de fallecidos versus el 2020 y versus el 2021? Entonces ir graduando eso. La diferencia de casos. Si Guayaquil tenía un promedio de 38 muertes diarias y ahora tiene 45, pues la diferencia está en 7 casos nuevos. Okay. 7 casos más que son producidos por COVID. Okay. Ahora, lo que está compitiendo con el COVID es el sicariato. Hay tantos muertos por sicariato que hace que en un momento dado eso no estábamos acostumbrados en el 2000. ¿Tiene que ver con el COVID, el sicariato? No, tiene que ver con la microdosis, con el tráfico de droga. Que todavía tenemos esa ley, ¿no? Claro, el microtráfico fue el culpable, porque desde el momento que el microtráfico no era considerado penal, entonces empezó a florecer en las calles del Ecuador, especialmente en la zona 8, en Guayaquil, Daule y sucedáneos, ¿no? Durán. Y eso es lo que después ha venido a ser una de las causas principales. El microtráfico produce aumento de la incidencia de mortalidad por captar áreas de distribución. ¿Por qué se le vino a la cabeza, doctor? O sea, realmente le preocupa, ¿no? ¿Le parece que es un tema que obviamente hay que tomar en cuenta? Sí, totalmente de acuerdo. Debe hacerse algo para controlar el microtráfico, además que daña a la población, ¿no? Es totalmente, va a empezar, no los mata el consumo de drogas, pero empieza a aumentar los que se llaman, en Colombia le dicen los desechables. Son personas que ya no sirven para nada porque están solamente consumiendo, consiguen dinero es para comprar droga. Entonces, la adicción es tremenda, ¿no? Y el porcentaje de delitos aumenta. Ajá. Doctor, ¿por qué Guayaquil puede controlar tan eficientemente o rápidamente en los casos de COVID y Quito no lo logra?
porque Quito siempre ha tenido una, digamos que una línea y no baja y no va. Tiene que ver el clima, tiene que ver el estilo de vida, tiene que ver la alimentación. ¿Qué usted cree que tiene que ver? La verdad es que no le encuentro explicación, salvo de que en Quito, como es, como es encerrado, las reuniones por el clima, yo creo que en Quito se produce mucho más encerramiento en las reuniones. Entonces es más difícil hacer una fiesta al aire libre en Quito en la noche. Entonces lo hacen en forma cerrada. En Guayaquil tú puedes hacer una reunión pero al aire abierto. Pero yo no te podría decir por qué porque tú vas a ver que ya no hay, inclusive en este momento debe haber en las casas asistenciales públicas una disponibilidad en Guayaquil de camas para COVID y no en Quito. ¿Por qué? Porque aquí hay menos incidencia. ¿Y por qué hay menos incidencia? Porque las contaminaciones fueron menores, se respetó más el confinamiento y eso ha hecho que la gente se infecte menos. Claro. Ahora, ¿usted cree que Guayaquil va a poder manejar esta libertad que ahora vamos a tener? 70% de aforo en restaurantes y en mall, que oiga, doctor, vale la pena, porque usted sabe que la economía tiene que reactivarse. Por otro lado, ya no hay el problema de la circulación del tráfico y tal, pero ¿usted cree que vamos a poderlo controlar cuando todavía vemos que se cierran pues fiestas masivas, reuniones masivas y una cantidad de eventos que igual hay que seguirlos, digamos, monitorizando para que no se... Yo creo que el mensaje que debemos transmitir a la población es vacúnense. Claro. Después de ver todos los casos que hemos visto de COVID, yo les digo, algo hay que hacer para evitar que vengan los casos mortales. Y eso es lo que previene la vacuna. La vacuna no te va a prevenir que no se presente la enfermedad, sino que esta se presente con muy pocos síntomas o casi ninguno, pero evite el 100% de los ingresos a terapia intensiva y la mortalidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué vacunarse? Porque vamos a evitar la mortalidad. Entonces, si te da una gripe, en lugar de darte una neumonía y en lugar de darte una insuficiencia respiratoria que necesites hospitalización y oxígeno en alto flujo y que evite eso, ya es suficiente. Ahora, los estudios demuestran que el 100% de los vacunados no llegan a terapia intensiva. Y ese es el punto crucial. Con todas las vacunas, doctor, con todas, con Sinovac, con Pfizer, con Johnson, con Moderna, con AstraZeneca, con CanSino, con todas, doctor. Bueno, yo no sé con todas porque no tengo la experiencia. Aquí estamos viendo con Pfizer y con Sinovac, porque AstraZeneca se ha vacunado muy poco. Los resultados exteriores de las vacunas, con Moderna, por ejemplo, hay un estudio muy interesante hecho con los anticuerpos anti-spike o específicos. Y en eso demuestran de que definitivamente los que han tenido infección previa se vacunan y tienen una hiperrespuesta mayor en los niveles de anticuerpos específicos. Eso no quiere decir que no hay que vacunarse, sino que posiblemente esos pacientes necesiten solamente una vacuna, no dos. Pero ya están protegidos por la previa infección. O sea, es más difícil que el que ha tenido la enfermedad desarrolle, salvo las nuevas variantes, la de India, que puede ser tremendamente agresiva y que podría en esos casos ya el paciente que ha tenido la enfermedad vacunarse para prevenir que no venga una de estas variantes. Y esto es que no sabemos. ¿Cómo ve la vacunación, doctor? Porque yo me acuerdo perfectamente la última vez que lo entrevisté que usted me dijo, Mariela, tienen que vacunar en los recintos electorales. Me acuerdo perfectamente que usted me lo dijo. Entonces yo le dije, sí, usted lo dijo. Y luego ya se ha hecho realidad a través del CNN. Como tu programa es muy oído y muy visto, entonces eso le llegó a la presidencia de la República, creo. No, yo le hice una comunicación al presidente Lazo. Interesante. Él lo acogió, le pareció interesante, pero hay un inconveniente. Que no tienen 10 millones de vacunas. Ya. No tienen, porque recién tenían contratadas 4 o 5 millones el gobierno anterior y el presidente Lazo ha contratado 6 millones.
Pero cuando lleguen a 6 millones podrían hacer la vacunación masiva en el recinto electoral. Han hecho los recintos electorales, pero parciales. Entonces, lo que estamos viendo es que hay ausentismo. Porque es difícil entender. No entiendo, no entiendo. Ya te voy a explicar por qué. Porque si tú les das una explicación a la población que es difícil de entender, va a haber el ausentismo. Pero si tú le dices todo el mundo puede irse a vacunar, todos los mayores de 18 años vacúnense. Pero aquí te dicen, vacúnense los de 63. Claro. Entonces, yo tengo 62, ¿me vacuno o no me vacuno? No. Hay que decir, hay que ser más explícitos quién tiene que ir a vacunarse. Y entonces, eso de que tienes que ir a la computadora, mucha gente no tiene computadora. Sí, doctor. Entonces, la comunicación tiene que decirse, váyanse a vacunar el día domingo, así como fueron a votar, Ya. vayan a vacunarse. Tiene que ser más Para directo. eso, yo cuando me reuní con el comité técnico de la aplicación de esto, yo les dije, ustedes no tienen la vacuna, es imposible hacer el servicio electoral permanente, porque no tienen 10 millones de vacunas. Es que votan 10 millones de personas, entonces tienen que tener en 2 espacios o usar la CanSino en una sola vacunación, que es una sola dosis. Que es para mí va a ser una muy buena solución la CanSino para aquellos que ya han tenido la enfermedad. Claro. Porque no tienes la doble necesidad de 2 pinchazos y que puedas tener una reacción inmunológica excesiva. Claro. Ahora, doctor, cuénteme cómo se podría hacer para que la variante de Delta, o sea, la India, no entre, la hindú no entre al Ecuador. ¿Se puede tener alguna medida? No, yo creo que ya ha entrado. Posiblemente aquellos casos de cuadros muy agresivos hayan sido, pero no está tan viable la identificación de los virus. O sea, no es que tú puedes coger y decir, oye, en tal laboratorio, no, eso se hace en 2 laboratorios en el país de investigación. No es que tú haces identificación del virus en la UES y en la San Francisco, nada más, ¿no? No sé si la UES lo hace, pero... Sí lo hacen, la UES, sí, exacto, sí. No sé. Pero hay que mandar la muestra, hay que solicitar una muestra específica. Yo no sé eso de la UES, pero sé que la hacen la UTEC en Quito, creo que la hace. La UTEC también. Ok, perfecto. Pero eso sería que los médicos estén tomando nueva muestra y enviándole esa muestra a investigación. Pero no es que están todos los laboratorios en la capacidad de hacerlo. O sea, lo podríamos hacer, pero el costo de identificación de la secuenciación del virus es muy alto. Entonces, no es que es para práctica común en todos los pacientes, sino como trabajo del Ministerio de Salud Pública en identificación del virus. Yo no sé, aquellos médicos que han visto casos que salen de las manos, que no responden a nada, que tienen una mala evolución sin tener efecto de comorbilidad. ¿Sabes cuál es el mayor efecto que nosotros hemos visto acá? Obesidad. Más que diabetes, más que hipertensión, más que cardiopatía, inclusive, bueno, edad. Es obesidad mórbida. Aquella obesidad que realmente preocupa son los que más agresivos se porta el virus. ¿Qué es lo que hace la obesidad? La respuesta inmunológica de los obesos es distinta ante el virus que la población general. Inclusive yo te diría, porque la mayor mortalidad está en los mayores de 65 años, pero cuando tú bajas la mortalidad de edad, el factor importante es la obesidad. O sea, los obesos que se infectan tienen más chance de morirse que los jóvenes que se infectan, o los menores, no jóvenes, los menores de 65 que se infectan. Pongamos que la población mayor de 65 años tiene más chance de, al infectarse, de llegar a terapia intensiva y la mortalidad es mayor. Si tú tienes menos de 65 años, ¿cuál es el mayor factor para llegar a terapia intensiva? La obesidad. La obesidad mórbida, aquellos que tienen más de 40 de índice de masa corporal, que tienen mucha grasa abdominal, tienen un factor. Yo no le he leído cuál es la causa fundamental, cuál es la causa bioquímica, cuál es el motivo por el cual su respuesta inmunológica es mala.
y el virus se replica muy fácilmente. Por ahí salió un trabajo con una droga que es el telmisartán, que podría inhibir una enzima y al inhibir esa enzima no se replicaría el virus tan fácilmente. Okay. Podría ser que los grandes obesos tengan ese exceso de enzima que hace que tengan hipertensión y diabetes y otras complicaciones. La obesidad se llama obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque produce mortalidad mayor, cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Y entonces, a eso tú añádele que ya la obesidad mórbida se vuelve un causal de desarrollar COVID grave. Ya, ok. Esto Bueno, debe empezar a publicarse casos. De lo que sabemos, porque este virus es bastante poco conocido todavía, ¿no? O sea, todavía no sabemos, porque todavía hay secuelas que la gente no sabe por qué. Hay muchas cosas que son de incógnita todavía, doctor. Así es un virus que nadie lo conoce totalmente y yo creo que hay que ser creativos. O sea, yo no pienso que tenemos que quedarnos solamente con lo que dice la OMS o el CDC o el NIH y nada más, porque ellos son muy reglados y no pueden hacer aseveraciones de casos por lo que se llama los casos anecdóticos, que son los médicos que hacen alguna terapia, pero que no puede ser comprobada como científicamente aprobada. Y hay el grupo que quieren ser cientistas al máximo con la enfermedad y esperan a que lleguen solamente los que se van a morir o que van a terapia intensiva, o los que creemos que en algo hay que intervenir. Claro. Hay que intervenir para evitar que vayan allá. Claro. No sabemos mucho de lo que pasó en África con el virus, no hay mucha información. ¿Es por la distancia geográfica o por lo que usted está diciendo, que realmente en África capaz que no hay tantos obesos y la enfermedad pues les ha ido mejor? ¿Qué usted cree? No sé. La verdad es que hay cosas que no te puedo responder porque no lo sé. Así como en India que el virus se alborotó tanto, ¿no? Así es, la variante india. Tremenda. Es tremenda. La variante india. Y ya está en Europa con seguridad. Y yo creo que aquí ha pasado. Ajá. Ya está en el Ecuador. Doctor, ¿usted confía en todas las vacunas? O sea, con que todas creen anticuerpos neutralizantes, o sea, creen realmente anticuerpos. Porque yo le cuento que a mí como saben que estoy en el tema de las entrevistas de médicos, me dicen que hay ciertos pacientes, que de hecho conozco un caso muy cercano, que se vacunó con cierta vacuna y que sale no reactivo después de una segunda dosis de una vacuna. Y yo digo, ¿cómo puede pasar esto en un examen de anticuerpos neutralizantes? ¿O el examen de anticuerpos neutralizantes no es para todas las vacunas? ¿Cómo pues, se puede interpretar un examen que dice no reactivo cuando ya ha pasado la segunda dosis? ¿Qué pasa con eso? ¿O hay un 10% que simplemente no cuaja la vacuna, como diríamos en Madrid? No Yo sé. te voy a pasar los estudios con anticuerpos neutralizantes que hacemos en Interlab. Ajá. Los estudios que hicieron, el laboratorio que los produce Roche. O sea, es un anticuerpo neutralizante muy bien estudiado por Roche, pero con las vacunas que pudieron hacer los estudios. Y la vacuna con la que hicieron fue con Moderna. Moderna no venía al país y con eso fue lo que más estudios hicieron para saber. Y también creo que tienen hechos con el de Pfizer y con algo de AstraZeneca, pero no con todos. Y no sé, por ejemplo, con Johnson y Johnson. Nosotros hemos visto que pacientes que se han puesto Johnson y Johnson han tenido como 6 casos de que están neutralizantes negativos. Y esos mismos pacientes, algunos se han puesto otro tipo de vacuna de nuevo y esos ya están positivos. Entonces, hay un porcentaje que posiblemente muy bajo que no reaccionan a la vacuna, o la vacuna puede haber sufrido lo que se llama las alteraciones por clima y por manejo de la cadena de frío. Entonces, no siempre la cadena de frío es perfecta y una vacuna de esta se puede inactivar. No es que la vacuna no es mala, sino que la cadena de frío fue mala. Y entonces ahí se negativiza y puede tener que no provoque una reacción inmunitaria adecuada. Porque acordémonos qué es lo que está haciendo las vacunas. Las vacunas lo que están haciendo es que te produzcan anticuerpos. Y entonces si te llega el virus, tú lo tienes para combatir. Es lo mismo que sucede en los niños pequeños.
En los niños pequeños, porque es que nadie todavía autoriza, dice, pero es que a ellos no les va a dar con fuerza. Pero de todas maneras hay como 248 niños muertos en el mundo por COVID. O sea que si bien es raro, claro, porque hay más de 2 millones de muertos en el mundo y hay 248 niños, entonces es poco el porcentaje. Pero igual. Pero si tú analizas, igual basta que un niño se muera, que uno dice, bueno, ¿y por qué? Si podemos evitar, evitémoslo. Exacto. Entonces, las vacunas tienen ciertas ventajas, es disminuir la mortalidad. Ahora, si la quema de frío no se maneja bien y la vacuna no es la vacuna la culpable, sino quien maneja la vacuna. ¿Cuántas personas creen que se han vacunado y le han puesto solución salina en lo que se detectó allá en Manabí? Un crimen de lesa humanidad, doctor. Tremendo. Ahora, yo propugno que actualmente, con los conocimientos actuales, que ya todo el mundo se vacune. Yo en un momento dice, el que tiene anticuerpos muy altos, aguántese. El que tiene recién la enfermedad a los 3 meses, aguántese. Porque estaban en plena reacción inmunológica y no sé qué porcentaje de las pacientes podía chocar, podría provocarse estados protrombóticos. Sí. Protrombóticos, aquellos que tienen anticuerpos y se produce la vacuna en pacientes con altos niveles de anticuerpos, podría tener mayores complicaciones de reacción a la vacuna. Tengo un caso de un paciente que, pese a que yo le había dicho aguántate, porque tienes niveles muy altos, tenía 1000 de anticuerpos neutralizantes, espérate, él se los puso por insistencia a la mujer y hizo un Guillain-Barré, que es una enfermedad desmielinizante muy corta, muy pequeña, pero tuvo 2 días que el tipo no podía moverse y tenía alteraciones sensitivas y alteraciones neurológicas producidas, lo más probable, por la vacuna. Y pasaron, pero fue pasajero, no fue grave. Entonces, hay que tratar de seleccionar un poco en ciertos casos. Ellos que han tenido enfermedades muy graves, que han estado con traqueotomía y con todo, a esperar a ver los niveles. Yo ahí en esos casos sí me diría anticuerpos neutralizantes. En el caso que bajen estos anticuerpos y tengan niveles inferiores, lo que pasa es que no hay un estudio que te diga cuál es el nivel de anticuerpos neutralizantes altos para prevenirte como que si estuvieras ya vacunado. Es decir, la duda es la siguiente. Tú tuviste una enfermedad grave. ¿Cómo sabemos que estás protegida para volver a tener el virus? ¿Te haces anticuerpos neutralizantes, pues, doctor? Así es, para eso es que sirve. Claro. Para saber a aquellas personas que han tenido el virus y que no tienen niveles altos. Lo que pasa es que ese estudio no está publicado ni está realizado científicamente. Entonces, todo todavía sigue en la especulación. Habrá médicos que le dicen, no, todo el mundo póngase. Y yo les digo, bueno, ¿en base de qué todo el mundo se pone? Porque puedes provocar una reacción inmunológica excesiva y provocar alteraciones de estados protrombóticos o estados inmunológicos o de neuropatías o de alteraciones post vacuna. Hay personas que se sienten mal cuando se han vacunado por el producto de eso. Entonces, y hay personas que ya vacunadas tienen la enfermedad. Cuando tú tienes un paciente que se ha curado de COVID y tenía los anticuerpos IgG y IgM negativos, ¿cómo se curó? Porque en el inicio de la enfermedad hacíamos IgG y IgM. Claro. Nada más. Y si tú tenías IgG y IgM, decías, bueno, esta es la reacción inmunológica que está haciendo, ya estás curado porque ya cayó. IgG curado, IgM con COVID. Ok, listo. Entonces, cuando tú estás así y los dos están negativos, ¿en qué te quedabas? ¿Cómo se curó el paciente? Es la pregunta. Y la respuesta es los linfocitos T. O sea, los linfocitos T uno dosifica los linfocitos T, hay CD4, CD8, que son los linfocitos que responde el cuerpo para destruir células o matar bacterias. Y esos linfocitos pueden ser los responsables de que se curó el paciente. O sea, no liberó inmunoglobulinas, no liberó, perdón, anticuerpos, sino que liberó linfocitos. Y en esa forma se curó.
pero hacer linfocitos T para una investigación es carísimo. Uno usa linfocitos T para los inmunodeprimidos por VIH, para saber el efecto retroviral. Pero yo no he visto que nadie está haciendo ningún estudio de linfocitos T en los pacientes con COVID. ¿Cómo se curó el paciente que no tiene? Porque casi todos hemos tenido casos de que su respuesta inmunológica ha sido muy mala. O sea, no ha tenido anticuerpos específicos. No, los específicos no sé, porque los específicos han llegado en los últimos 4 meses o 5 meses, que fue el estudio de Roche que publicó. Y eso, por eso se vendió y aprobó la FDA y la Comunidad Europea. Los dos han aprobado los linfocitos, los anticuerpos específicos. Entonces, si hubiéramos tenido esos en la primera pandemia, podríamos haber confirmado de que no tenían sino los específicos. Los que no tenían esos, la atribuíamos nosotros que tenían los linfocitos T que se curaron. ¿Y qué es lo que mide? ¿Qué es lo que miden los anticuerpos neutralizantes exactamente? ¿Cuáles son las variables? Una parte del virus que es el spike, por eso se llama anticuerpo específico. Ya. Hay una parte del virus que se llama spike y ese es el que genera el anticuerpo específico. Pero esto para los ARN mensajeros, pero para un Sputnik la mediría igual cuando es una vacuna con el virus como atenuado. Era la atenuado. Ajá, ¿serviría igual también para un virus atenuado? Claro. Okay. Yo te diría que cuando tú pones un virus, las personas que han tenido la enfermedad, posiblemente el virus atenuado sea el mejor. Ya. Los anticuerpos. Si a mí me dice, si yo tuviera un virus atenuado, la CanSino viene con un virus añadido a un virus DNA negativo, alguna cuestión así. Es distinto que los RNA mensajeros. Ok. Es otra cosa. También es China. CanSino, por eso es que necesita una sola vacuna. El Sputnik de una sola vacuna podría ser posiblemente la mejor vacuna, si es virus atenuado. Ah, miren. Porque ¿cómo nos hemos vacunado siempre? Con virus atenuados. Con virus atenuado, claro. Y eso es lo que te han dado inmunidad permanente, no transitoria. Entonces yo no sé a qué plazo va a ser la inmunidad que te genera las vacunas tradicionales. ARN mensajero, ¿no? El ARN mensajero que es totalmente nuevo, ¿no? Como Johnson, como Pfizer. No sé cuánto tiempo. Ya. No sé cuánto tiempo. Tampoco lo saben ellos. Claro. Fíjate que cuando te ponen la vacuna te dicen es experimental. Sí, claro, Entonces, estamos hablando de vacunación experimental. Por eso es que hay mucha gente que dice, no, yo sí experimental, yo no participo en el experimento. Pero yo lo que sí les puedo decir a la población es mejor, cualquier vacuna es mejor que ninguna. Así es, no hay duda. El chance de que tú, al no vacunarte, tengas la enfermedad grave existe. Y la enfermedad grave tiene alto índice de mortalidad aquí y en cualquier parte. Porque anda a ver la mortalidad de los Estados Unidos. La mortalidad de Estados Unidos es alta. Es alta. La mortalidad en Brasil es alta. Así es. Yo no sé el porcentaje, porque lo que pasa es que medimos falsa mortalidad. Eso es lo que yo te digo. Todos los países deberían decir, bueno, ¿cuál era mi mortalidad en el 2019? ¿Cuál es mi mortalidad en el 2020? ¿Y cuál es mi mortalidad en el 2021? Claro. Pero sí se ha analizado, doctor. Yo creo que sí se ha analizado. Yo llegué a tener una información que en marzo había una diferencia de 300 fallecidos diarios. En marzo del pasado, sí. Marzo del 2020. Sí. ¿Del 2020 o del 2021? 20, doctor. Estamos hablando de la primera pandemia. Pero la segunda ha sido fuerte. ¿También? Ah, sí. En abril y mayo. Ha sido claro. Miren el registro civil, porque el registro civil sale cuando tú ves el número de muertos por áreas. Y el número de muertos por áreas debe haber sido alto. Sí. Claro, lo que pasa es que, a ver, primero que el sistema médico mejoró comparado con el 2021. Entonces, el número de camas hospitalarias. 2020. El número de camas hospitalarias en el 2021 para cuidados intensivos y para manejar pacientes graves fue mucho mayor. Por ejemplo, el alto flujo en el 2021 era muy raro que exista alto flujo. Muchos pacientes no iban a terapia en el 2021 porque ya existía el alto flujo
en habitación. Entonces los cuartos para COVID se convertían en un semi-intensivo, claro. porque tenían alto flujo. Los hospitales se llenaron de equipos de alto flujo. El equipo de alto flujo te da pues saturaciones hasta de 60 litros por minuto de oxígeno. Cuando normalmente tú pones en los tanquecitos 5, 6, hasta 10 litros por minuto, o sea, 6 veces más la cantidad, la concentración de oxígeno. Entonces, pacientes que antes tenían, como no tenían alto flujo y no respondían a las máscaras inmediatamente tú tenías que llevarlo a terapia intensiva y intubar. Ahora, el alto flujo impidió que muchos pacientes vayan a terapia intensiva, donde la mortalidad es mayor, porque tienes que intubarlo y porque tienes que una serie de factores que hacen que haya comorbilidad producida por infecciones bacterianas y por el uso de alta dosis de metilprednisona o de dexametasona y el uso de Acterna. Claro. Todos esos medicamentos que salvaban a los pacientes los ponían posiblemente se ponían muy tardíamente, ya cuando el paciente estaba intubado. Ahora, cuando el paciente ya desatura, generalmente se ponen esteroides, no precozmente, que ese es otro error. Desature menos de 90, ¿no? No, menos de 94. Ya. Menos de 94. En la costa. Ya. Menos de 94 el paciente tiene que ser evaluado para ver qué tanto se va a producir la reacción inflamatoria, la famosa tormenta de citoquina, que es lo que temen porque eso es lo que lesiona el pulmón y hace que deje de saturar más. El organismo reacciona liberando interleuquinas y eso de ahí va a provocar las citoquinas, lesión pulmonar, y esa lesión pulmonar es la que va a ocasionar que el paciente deje de saturar. Es decir, para combatir el virus haces una reacción inflamatoria que va al pulmón. Claro. Doctor, ¿y cuántas camas de alto flujo contiene el interhospital? Digamos que tuvo para soportar la pandemia. La segunda. 10 más de las que tenía. Tenía como 20 y pico y tuve que comprar 10 más. Cada cámara es cara. Yo tuve que comprar 10 más para poder atender a la población. Tuvimos 10 camas en exceso. Pero interesante. Doctor, ya para finalizar, ¿qué le recomendaría a usted a esas personas que se sienten desprotegidas porque la vacuna no los ha podido cubrir? No los ha podido cubrir y pues se llevan por su segunda dosis. ¿Qué le recomendaría? ¿Que se vacunen otra vez? ¿Que esperen tal vez un tiempito más? No te atendí. Sí, ya me dijo. Me distraje. ¿Con qué? No me interesa. Ya. Escúcheme, ¿qué le recomendaría usted a esas personas que no han tenido reacción por la segunda dosis de la vacuna y que realmente tienen un no reactivo en un examen pues, de anticuerpos neutralizantes y que pues se sienten desprotegidos o desprotegidas? Y no han tenido la enfermedad. ¿Perdón? Y no han tenido la enfermedad nunca. Y no póngase que hayan sido inmunes. Estoy poniendo casos de algunas personas que me han comentado que ha pasado. Yo creo que mala vacuna, mal manejo de la vacuna o pérdida de la sensibilidad. Se sabe qué fue, porque si no hay diagnóstico no hay cura. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se espera? ¿Se revacuna? ¿Qué se hace? Yo usara la CanSino, que es una sola dosis. La que viene. La que viene. En julio dice que viene. Ojalá que venga suficiente de una sola para que se vacune todo el mundo. Yo creo que la CanSino es una muy buena opción para aquellos que han tenido la enfermedad, porque en una sola dosis tú estás protegiendo posiblemente a virus que no sean, cepas que no sean protegidas con la enfermedad inicial, porque inicialmente la cepa era muy selectiva, no sé cómo se llama la cepa primera, pero después vino la cepa inglesa y después la cepa india, ¿no? Entonces, si vinieron estas cepas que son patogénicas, muy patogénicas, o sea, que producen mucha enfermedad, es preferible hacer una sola vacuna, y la CanSino que te ofrece una mejoría, o sea, que te hace inmune a una enfermedad grave.
Muy bien, perfecto, Eso sería doctor. lo mejor. Claro, que es lo que necesitamos, doctor. Muchísimas gracias. Ya no le quito tiempo, que yo sé que usted está con paciente. Esperemos que vengan muchas vacunas para que ese plan 900 se pueda dar hasta el mes de octubre, yo creo, porque ya se ha bajado también el rango de edades. Vamos hasta los 12 años, ¿cierto? Así que ojalá que todo se dé para bien, para que todo se Bueno, reactive. mucho gusto. Igual, doctor. Encantado. Gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Engistol y Neurexan, UTEG, Maggi, Pharmaton, Doc Chow Extra Life, Deos Secret y Neurobion.